Vamos a admitir a otros participantes. Y había gente escribiéndome acá en el chat o algo así. Y hay varios que escribieron aquí en el chat. Buenos días, buenos días. Bueno, buenos días a todos. Ojalá que no se nos interrumpa esta vez la clase. Chicos, hoy día vamos a pasar, bueno, la clase se llama Tópicos Avanzados. Vamos a pasar un par de cosas más de construcción, ya, que como les digo, todo esto va a ser en un plan súper sencillo, que sea lo más fácil de entender para ustedes. Ese es el propósito. Ok, esta clase, como la hago yo, va a quedar también en el canal de YouTube para que después vayan a repasar, porque tenemos algún cambio al respecto y creo que en las clases subsecuentes vamos a tener una evaluación que va a ser escrita. Y eso es por instrucción de las autoridades de la academia. ¿Ok? Así que dejo el aviso. Les voy a estar comentando de las fechas porque esta va a ser presencial. ¿Ok? Así que se nos viene una evaluación. Y hoy día en esta sesión vamos a tener un quiz en el que los participantes, ustedes mismos, van a poder jugársela por ganarse algún puntito adicional para alguna de las evaluaciones. ¿Ok? Así que eso, chicos. En honor al tiempo vamos a empezar. Vamos a iniciar acá. A ver qué tengo. Me voy a asegurar de dejar el chat aquí atento. Ya, chicos, vamos a dividir esta clase en dos bloques. El primero va a ser los componentes estructurales de una edificación. ¿Sí? Están viendo mi pantalla, ¿cierto? Quiero que me lo confirmen. Y profe, Y se ve. Ya, súper. Vamos a dividir la clase en dos partes. Los componentes estructurales de una edificación, para que se entienda conceptualmente lo que es la edificación con sus partes que la componen. Y en un segundo bloque vamos a hablar sobre materiales de construcción. ¿Ok? Chicos, la edificación como estructura de soporte. Nosotros, ¿por qué construimos? Necesitamos nosotros tener una estructura o algo que nos cobije de la intemperie, que soporte nuestra propia carga. En sí todo eso involucra lo que es la edificación en sí. O sea, nosotros todo lo que construimos son estructuras de soporte precisamente. Cuando nosotros construimos, no sé, carreteras, en las carreteras nosotros tenemos que fijarnos que esta carretera sea soportante, que soporte el tránsito vehicular, que soporte la carga de los camiones, que soporte los esfuerzos a los que se ven sometidos. Si construimos puentes, los puentes tienen que soportar las cargas. O sea, estamos hablando constantemente de resistir ciertos esfuerzos propios de la naturaleza. ¿Ya? Vamos a desglosar en esta clase esta casa que la modelé hace mucho tiempo para un cliente. Y yo dije, me puede servir como ejemplo para esta clase. Y esta casa la vamos a desglosar un poquito y vamos a ir comentando algunas de sus partes. ¿Alguien de acá me podría mencionar algunos componentes estructurales de las edificaciones? ¿Algo que se les venga a la mente? Escucho algún micrófono por ahí. los cimientos. No sé si, Ya, cimientos. Ya, vamos chicos, vamos chicos. no sé Seguimos. si sea como el soporte, pero el plano. Ya mira, por así decirlo, entre losas o radieres, que son las partes como más planas, que son las partes que
sobre las cuales nosotros habitamos directamente y sobre la cual descansa nuestra carga de uso. Ya No, también tiene profe, mucho que ver. plano, sí. Como Un plano, no te el entiendo. plano. ¿Un El plano de para... dibujo? Sí, donde uno hace... No, no, te fuiste a la China. Es un tema nada que ver. Estamos hablando como de estructuras de soporte, como un componente directo de una edificación. Ya como dijo un compañero por ahí, los cimientos. Dijo cimientos. Tenemos muros. Sí, alguien dijo muros. Chicos, sorry si es que no pesco el chat, pero de verdad tengo que tener la mente en demasiadas partes a la vez. Entonces, si de verdad pueden activar el micrófono, es mucho más fácil para mí atenderlos. Voy a tratar de estar atento al chat, pero de verdad que esto me tiene súper vuelto loco. Tengo 3 pantallas y en una pantalla los tengo a ustedes, en otra pantalla tengo la presentación, en otra pantalla tengo otras cosas y así como que si pudieran encender el micrófono se los agradecería bastante. Ya tenemos, sí, cimientos, muros, vigas. Cada uno de estos elementos cumplen con ciertas funciones. Ya tenemos las cimentaciones o fundaciones. Ya en esta casa tenemos un terreno, que es esta parte que es como más cafecita, y todos los muros están soportados abajo por lo que son las fundaciones. Las fundaciones, no sé si se ve mi mouse. Las fundaciones son la parte más gruesa de esta batería de muros que se puede ver acá. ¿Cuál es la función de las cimentaciones? Las cimentaciones son la parte encargada de transmitir el peso de la edificación hacia el suelo. Es eso. Es tan sencillo como eso. Ya aquí tenemos una serie de características, usos, importancia, que esto yo se lo anoté. No voy a profundizar en eso porque todo este material les va a quedar a ustedes para lectura y no creo que tenga mucho sentido que yo me ponga a leer lo mismo que ustedes pueden leer también. Así que la verdad eso lo vamos a pasar más rápido. Sin embargo, lo importante es transmitir el peso al terreno. ¿Y cómo se hace esto? De manera en que esto se ensanche. Aquí nosotros tenemos una superficie. Esta superficie se calcula. Nosotros tenemos que calcular cuánta es la superficie que necesitamos dependiendo del suelo que nosotros tengamos. Si nosotros tenemos un suelo duro, un estrato soportante súper bueno, es probable que nuestras fundaciones sean más delgadas. Y si nosotros tenemos un suelo que es más complejo, tenemos un suelo, no sé, arenoso, un suelo que es bastante inestable, un suelo arcilloso, es probable que nuestras fundaciones tengan que ser de mayor dimensión. Todo eso se calcula siguiendo criterios de mecánica de suelo, que esas cosas, bueno, se las pasan por supuesto en la carrera, se las evalúan, qué sé yo, lo van a aprender, pero esa es la generalidad. ¿Ya? Entonces, cimentaciones o fundaciones son lo mismo. ¿Ya? Y sobre la fundación o cimentación tenemos la sobrecimentación o el sobrecimiento, como se le conoce acá en Chile. Y el sobrecimiento vendría siendo esta capa de muro que viene a terminar en el nivel donde comienza el piso. Entonces, si se fijan acá arriba, tenemos la fundación acá, tenemos el sobrecimiento, y en el sobrecimiento termina aquí en la losa, o más bien aquí en este caso en el radier. El radier, hablamos de radier cuando estamos apoyados directo sobre el suelo natural, y hablamos de losa cuando debajo tenemos un espacio habitable o una luz que salvar. O sea, luz me refiero con un espacio que tiene que estar acá debajo libre. ¿Ok? ¿Alguna duda hasta el momento? Vamos a pasar rapidito. Ya. Tenemos los pilares o las columnas. Pilares o columnas, que son aquellos elementos verticales, muy similar a un fideo, por así decirlo. Es algo, es como una tabla o qué sé yo, pero siempre dispuesto en forma vertical. En este caso, hecho de algún material muy resistente como el hormigón, por lo general, o también existen pilares de acero, existen en distintas materialidades dependiendo de la necesidad. Y estos también transmiten carga. En este caso, estos pilares van a resistir
la carga de la techumbre, la van a transmitir hacia la losa o el radier lo transmite hacia el sobrecimiento al cimiento, y el cimiento finalmente lo transmite hacia el suelo. Y eso pasa con hartos otros materiales. ¿Ya? En general son elementos dispuestos en forma vertical, pero también tienen sus excepciones. Pueden tener pilares en formas oblicuas, en formas diagonales. Bueno, ya eso ahí dependiendo de la creatividad del arquitecto y la tolerancia del ingeniero, porque siempre se habla de eso, cuánto es el diseño, en el diseño, qué es lo que el arquitecto quiere, y en cuanto a la resistencia, en cuanto a diseño, qué es lo que quiere el arquitecto, y en cuanto a resistencia, qué es lo que te va a tolerar el ingeniero o el calculista en este caso. Hay viviendas que necesitan cálculo, hay otras que el cálculo es homologable, por así decirlo. A ver, ¿me permiten? Creo que hay gente esperando en la sala o algo así. Creo que los vamos a admitir. Pero en general es eso. Sobre materiales, bueno, en general tenemos pilares hechos algunos de madera, sobre todo esos pilares como que soportan cargas menores, porque claro, si hablamos de la diferencia, el material que más resiste a la compresión es el hormigón, y esto tienen que memorizárselo. O sea, ya esto es una cuestión, esto es una ley fundamental de la naturaleza. El material que que fue diseñado para resistir a la compresión, o sea, una carga compresiva. Yo intento que el volumen de mi elemento se haga cada vez más pequeño en un sentido vertical, y esa resistencia a la compresión es del hormigón. Toda vez que usted requiera construir una estructura que soporte carga directamente, es de hormigón. Ya, el hormigón es el material rey en ese aspecto. Sin embargo, ¿tú puedes hacer pilares de acero o de madera? Sí, se puede, por supuesto que se puede. ¿Qué más tenemos? Las vigas. Las vigas son elementos horizontales que por lo general siguen el mismo eje que los muros, pero a veces salvaguardan distancias. Por ejemplo, tenemos vigas acá en la parte de arriba. Estas son vigas que lo que hacen es conectar la estructura y darme espacio libre abajo. Ya es como, en ese aspecto cumple una función parecida a la de los pilares. Parecida, digo, porque en sí parecida en el sentido de que amarra la estructura. Ya, si bien el pilar a mí me da una estabilidad en el sentido vertical, la viga me lo da en el sentido horizontal. ¿Ya? Eso es una diferencia. Sobre las vigas, también tenemos distinta materialidad. Hay en madera, hay vigas en acero, en hormigón, por supuesto. De hecho, me imagino que ustedes cuando han andado en el metro se han fijado las tremendas estructuras que nosotros tenemos. Hay pilares que fácilmente son de 1,5 metros por 3 metros algunos, o sea, que soportan el peso de toda la estación. O sea, eso es la estructura responsable de que toda la estación no se nos vaya al diablo. O sea, pero esto ejemplificado acá con nuestro modelo de casita. Ok. Ahora, otra de las cosas que las vigas, otro rol que cumplen las vigas es el de resistir cargas que tiendan a pandear la viga. Si nosotros tenemos una viga o un elemento horizontal, estas soportan cargas muchas veces que vienen de la parte superior de la estructura, y estas vigas tienen que resistir este esfuerzo, el pandeo, ¿ya? Por lo tanto, ahí ya en la resistencia a la flexión o flexotracción, en esa resistencia ya el hormigón no es el material rey. Ahí tenemos otro material que es el rey en ese aspecto, y es el acero. La mayor resistencia
a la flexión y tracción para ambos es el acero. Ya, ¿puedes hacer vigas en otras materialidades? Por supuesto. Puedes tener vigas en... Sí, por supuesto, el perfil. Se habla de perfil como una forma geométrica que se estira a lo largo de una distancia. Entonces yo en perfiles puedo tener perfiles con forma de I, con forma de H, hay perfiles Z y un montón de formas. Sí, el perfil canal, de hecho, perfil canal. Se llama canal como porque tiene la forma de un canal, es justamente eso. Está el perfil en U, perfiles en T o doble T, no sé, hay varios tipos de perfiles dependiendo de normas. Y claro, ustedes pueden utilizar perfiles de acero para trazar vigas, sí, por supuesto que sí. Y ahí, en cuanto a las vigas, el acero es el rey porque en realidad el acero es el material que resiste por excelencia las cargas de flexión y de tracción. ¿Alguien sabe lo que son las cargas de tracción? ¿A qué me refiero cuando se habla de tracción? ¿Alguien sabe? ¿Alguien que me pueda decir? ¿Alguna persona que esté atento? ¿A qué me refiero cuando hablo de tracción? ¿Nadie? ¿Nadie? Ya, no importa. No importa. Cuando me refiero a tracción, hablo de cargas que en vez de achicarme, me alarguen, me estiren, o sea, me enganchan. Es como que me tiraran dos personas. Una me tira de acá de un brazo, la otra del otro, y ambas tiran en direcciones opuestas. Esa es la resistencia a la tracción. O sea, el acero tiene poca resistencia a la compresión al hacer esto, pero tiene mucha resistencia al tirar hacia extremos opuestos. Sí, ¿se puede usar otros materiales? Por supuesto que sí, por supuesto. Pero todo dentro de la resistencia que te pida la edificación. Si tú tienes una estructura ligera, como puede ser, hablando por ejemplo de una cubierta para un estacionamiento, algo sencillo. Tú puedes hacer una cubierta para un estacionamiento que la única carga que va a resistir va a ser el peso de la cubierta, un poco de carga de viento, un poco de carga sísmica y nada más. No tienes que soportar algo encima. No hay una carga de uso. Entonces, sí puedes hacerlo en madera, por supuesto. Hay construcciones en madera que la verdad son bastante resistentes. Aunque ya eso me imagino que quedará para otro episodio porque en sí hay mucho. La madera es un mundo en sí. ¿Ok? La madera en sí es un mundo. Sigamos, veamos. Bueno, los radieres y losas. Qué imagen más sencilla que esto, pero al final es esto. O sea, el radier que compone la casa completa es este paño que se logra ver acá. Acá tenemos como unas hendiduras porque justo esta casa tenía en la parte de la entrada, que es la que está por acá, tiene un genkan o genkan, no sé, que es como esta entrada estilo japonés. Te voy a responder tu pregunta. ¿Las cerchas también son componentes? Sí, por supuesto que son, pero la cercha es un componente estructural que a su vez también está compuesto. ¿Ya? Y lo vamos a ver. Como les digo, esta casa tiene como un genkan, que es como esta entrada estilo japonesa donde tú dejas las zapatillas, te sacas el calzado y después tú entras a la casa descalzo y la habitas descalzo. O sea, tiene un concepto habitacional distinto. ¿Qué más acá? Veamos. Hasta el momento, chicos, ¿alguna duda, algún comentario? Los escucho. Siéntanse libres de comentar cualquier cosa. Aprovechen ahora, porque después, alguien me va a decir, no, profe, es que no pasó esto, que no enseñó esto, y si llega a haber alguna evaluación, yo no voy a poder tolerarles ningún reclamo ni nada, así que si van a hacer Profe, preguntas, háganlas ahora.
Para hacer una edificación, ¿cuál tengo que usar primero? ¿O cuál tengo que hacer primero? Ya, pero es que, a ver, tú me estás diciendo así como en plan, como que yo tuviera una receta y que yo te dijera en esa receta cuál se usa primero y por qué. Depende de Sí, los... Primero, eso depende del propósito de tu edificación. ¿Qué tipo de edificación es? ¿Cuál es la función que va a cumplir? ¿Cachai? ¿Cuáles son... vivienda, Si una tú quieres vivienda. ya, por ejemplo, y dependiendo, no en todas las viviendas se hacen cimientos, ¿cachai? Hay viviendas que ponte tú son como de tipo, no sé, de tipo más rústico, que la gente simplemente les hace un radier encima. Obviamente debieran tener alguna mejor conexión con el piso, pero la gente les hace un radier y muchas veces con el soporte que tengan en el suelo, de repente un buen suelo, te puede proveer un soporte más que suficiente para construirte una casa sencilla de un piso. Más que sencilla, no necesitas que haya un tremendo cimiento transmitiendo una carga al suelo. Si tú tienes un buen suelo, eso a veces se evalúa. Hay muchas casas que obviamente no es lo ideal. Siempre estamos hablando de una construcción bien hecha, pero también uno evalúa los costos al momento de construir. Todo es bien bonito cuando nosotros lo vemos en la teoría. Es súper bonito, súper ideal, pero la construcción igual es cara. O sea, estamos hablando de recursos y hay veces que el cliente tiene recursos, otras veces que no tiene tantos. Entonces ahí uno se enfrenta como a distintas situaciones en las que tienes que ir evaluando en función de costos, en función de lo fácil que sea, en función del cumplimiento normativo, distintas cosas. Pero tú evalúas la estructura dependiendo de sus cargas de uso. Las cargas de uso se determinan estructuralmente. Ya, por ejemplo, no sé, tú puedes tener una carga de uso de una vivienda definida de 200 kilogramos por metro cuadrado. Entonces tú tienes que diseñar la estructura para soportar 200 kilogramos por metro cuadrado, o 300 o 500 kilogramos por metro cuadrado, porque también, no sé, he visto en distintas partes que la gente, por ejemplo, en estos departamentos que son como los block, tipo block, hay gente que estira o extiende el tercer piso. Yo he visto que les han colocado como unas habitaciones adicionales y les colocan unos pilares que la verdad son de acero. El acero no es el rey en cuanto a a la compresión, entonces, o sea, estás colocando un pilar que es de acero. Si bien el acero es cotodo, te va a resistir, pero a esa edificación pequeñita que queda en voladizo, le meten camas, le meten muebles. Estamos hablando de que las personas habitan ahí y muchas veces la gente dice, no, sí resiste, pero si uno no sabe de materiales, hay gente que se ha ido para abajo y se les cae toda la edificación y bueno, los daños, el riesgo, hay gente que ha muerto. Entonces, la verdad, estructuralmente las cosas tienen que ser bien hechas y muy bien evaluadas y bien calculadas. Y esa es una de las cosas que ustedes van a ser capaces de hacer como profesionales de la construcción. ¿Ok? ¿Alguna duda? ¿Algún comentario adicional? Profe, Dígame. ¿Quién habló? necesariamente, yo, Nicolás. sí, necesariamente tienen que tener toda la parte de una edificación. Por ejemplo, hay alguna vivienda que no tenga losas. Por supuesto, las viviendas que sean de un piso tienen radier, pero no tienen losa, porque no tienen una plataforma horizontal que proteja un piso inferior. Entonces sí, hay espacios de viviendas que son, no sé, el patio. Cuando tú piensas en el patio, tú piensas en una estructura que pueda tener muros, pueda tener puertas, e incluso para separar espacios, pero no tiene techo ni cubierta. O una terraza puede tener techo, puede tener cubierta, pero a lo mejor tiene pilares en vez de muros. Entonces tú vas intercambiando estos elementos y tú vas armando tu propio espacio en función de tus requerimientos habitacionales.
Ok, vamos a seguir avanzando. Y bueno, tenemos los muros estructurales, que en general son los muros de una vivienda cuya principal función es resistir carga, ¿ya? En las casas, por ejemplo, de material sólido se usa mucho el usar los muros como estructura para que soporten el peso. Entonces el muro es el que resiste el peso de la casa y el muro transmite esta carga, ¿cierto? Hacia la losa o radier, el radier a su vez a los sobrecimientos y del sobrecimiento hacia el cimiento en sí. Obviamente todos estos elementos, en la forma que se construyen, al final terminan siendo como uno solo. Nosotros conceptualmente acá los estamos separando, pero en sí al final, siendo todos de la misma materialidad, se comporta todo como un bloque, como uno solo. O sea, cimiento sobre cimiento y radier terminan comportándose como un elemento monolítico que al momento de resistir, por ejemplo, una carga de sismo, se terminan moviendo todo como uno solo, como un bloque. Hay partes donde hay cimiento, hay partes donde no hay cimiento, y aún así la resistencia o el cálculo te va a dar. Por ejemplo, aquí se determinó que para soportar, no sé, este baño no se necesita trazar un cimiento debajo, sino que con el solo radier, por ejemplo. Y esto nos sirve de ejemplificación. Hay otros lugares donde a lo mejor el suelo es menos resistente y necesita sí o sí tener una fundación. Y claro, para los que no saben, tenemos, por supuesto, si bien acá hablamos de muros estructurales, tenemos muros no estructurales. ¿Alguien conoce cuáles son los muros o cuál es la diferencia entre muros estructurales y no estructurales? ¿Alguien de aquí que pueda decirme? Los muros estructurales no soportan una carga especial de la techumbre. Ya, mira, alguien me puso ahí divisiones y cortavistas y sí. Es que claro, los muros estructurales, como les digo, soportan peso. Esa es su función. Resisten peso. Si nosotros tenemos aquí una vivienda de un piso, una sola planta, ¿cuál es el peso que van a soportar los muros? Van a soportar principalmente el peso de la techumbre. Principalmente. Y ya como adicional van a tener que soportar el peso de otras cosas que de repente uno no sé, pues son cargas menores, pero si tú de repente le cuelgas a un muro le cuelgas un mueble, y ese mueble tú lo cargas con cosas, ves otra carga más que resiste el muro. Y otros que sirven exclusivamente para dividir espacios, que es como la tabiquería, que son las divisiones internas. Tú puedes separar habitaciones sin tener que hacer un muro estructural necesariamente. De hecho, más de alguien de aquí debe vivir en departamento. Y en departamento, si tú por ejemplo vas ahí y golpeas el muro, hay unos muros que tú vayas a decir, chuta, este es duro. ¿Por qué? Porque no suena casi nada y tú sientes una resistencia pero implacable. Y en otros que si tú golpeas, suena como hueco, así como toc toc. ¿Cachai? Suena. Y eso es porque se mueve parcialmente y vibra. Es un material menos resistente, es una composición que en este caso está hecha únicamente para la división. Si tú le pegas un golpe con fuerza, es posible que lo atravieses incluso, porque no son materiales diseñados para resistir impactos. Son materiales únicamente diseñados para aislar y separar un recinto de otro, principalmente aislar térmico y acústicamente. ¿Ok? Entonces tenemos muros estructurales y no estructurales. Los estructurales por lo general son de hormigón o de albañilería. Albañilería me refiero al conjunto de construcción compuesto por bloques, ladrillos, todos estos muros que se van levantando pieza a pieza. Y los muros de hormigón son muros que se hace el molde de hormigón y se rellena y queda como una entidad monolítica. ¿Todo claro hasta el momento, chicos?
Sí, profe. Sí, Sí, perfecto. profe. Perfecto. Perfecto. Tenemos otros elementos estructurales como los contrafuertes o las riostras. No sé si alguien ha visto algunos componentes de esto así como en la vida real o han visto algunas estructuras que sean como contrafuertes. O saben más o menos dónde se han utilizado. Estas contrafuertes son elementos que es este elemento de acá que estoy señalando con el mouse es un contrafuerte. ¿Qué es lo que hace? Su función es mantener el ángulo entre esta losa o radier y entre este muro. Se me pasó. Acá. Ya, lo que se usa mucho en muros de contención. Estos muros generalmente se usan para contener algún terreno. Entonces imagínate que yo desde acá arriba vengo conteniendo un cerro y ese cerro baja hasta este muro y aquí yo lo contengo. Entonces muchas veces cuando se hacen construcciones en cerros, en zonas con un alto desnivel y necesito delimitar un terreno para construir, se generan estos muros de contención y contienen al terreno. Entonces de alguna forma el terreno aplasta esta estructura de acá, esta losa más bien, porque en realidad es armada. El radier no necesariamente se arma, la losa siempre es armada, ya en el sentido de que tienen acero de refuerzo, tienen barras de acero por dentro, o malla. El radier no siempre se le coloca malla, aunque lo ideal es que sí debiera colocarse siempre, sino para evitar la fisura. Ok, entonces estos son los contrafuertes. Mantienen como un refuerzo para que este muro no se desplace en este sentido. O sea, que todo el peso de este terreno no me vuelque el muro finalmente, porque mi muro puede ser de hormigón, puede ser con un espesor alto, pero la verdad es que estamos hablando de cargas colosalmente grandes. Y bueno, creo que para finalizar tenemos las cubiertas o techumbres, que esta es la parte estructural superior de una vivienda o edificación, que ya la habíamos visto, cuya finalidad es protegernos de la intemperie y de las condiciones meteorológicas ambientales. Precisamente eso. Lluvia, sol, viento, protege la estructura, o sea, nos protege a nosotros y además protege la estructura misma y todo lo que hay en su interior. O sea, aquí ya no tenemos un componente estructural tan fuerte, por lo que los materiales que se utilizan para la cubierta o para las techumbres tienden a ser siempre más ligeros que los materiales que se utilizan en la parte inferior de la vivienda. O sea, piensen que mientras más abajo vamos en la vivienda, más es el peso combinado que tenemos que aguantar desde arriba hacia abajo. Si yo, por ejemplo, hablo de los pilares soportan el peso de la techumbre. Pero, por ejemplo, si hablamos de acá de la losa, suponiendo que tengamos una losa acá, esta losa soporta el peso de la techumbre, pero también soporta el peso del pilar. También soporta el peso del muro. Y si hablamos del sobrecimiento, el sobrecimiento soporta el peso de la losa y de todo hacia arriba. Entonces, mientras más abajo tú te vas, más es la carga que tienes que resistir y mayor es la envergadura del elemento. Y si nosotros nos vamos más arriba, vamos aligerando la construcción. Entonces, si se fijan acá, yo ya no es necesario que use a lo mejor una cercha compuesta de acero, de perfiles de acero. Puedo hacerla de madera. Y si yo trabajo en madera, la madera bien trabajada funciona bastante bien. Sí, la tabiquería Metalcom, que muchos le dicen Metalcom, también, que son perfiles de un acero bastante ligero, acero galvanizado. Y sí, se usan para las estructuras ligeras. Ok. Así que
eso es hasta el momento. Bueno, después aquí lo que tenemos es la cercha. No sé si alguien sabe lo que es una cercha probablemente tal. La cercha es una de estas unidades estructurales, que es al final una estructura compuesta. Ya, la cercha lo que tiene como función es soportar y dar forma a nuestra cubierta, porque nuestra cubierta es esta capa de encima, que puede tener planchas de zinc, puede tener ¿cómo se llama esto? Que es como teja asfáltica o teja de las tradicionales. No sé, hay un montón de materiales que pueden servir para confeccionar una techumbre y cumplir. No, terciado no puede hacer una cubierta con terciado porque el terciado es madera. Y, o sea, ¿puedes colocarlo como una capa intermedia? Sí, pero no puedes dejarlo al ambiente porque el terciado es madera. O sea, con la primera lluvia el terciado se te va a hinchar, se pudre y no tiene función para... ¿Puedes usarlo? Sí, pero como una capa intermedia que tú después vayas a... Mira, Fabián, me sale que estás enviando como mensaje directo y claro, los demás chicos de la sala no van a poder ver los mensajes. Entonces... Pero sí, Fabián me está comentando sobre el metalcom, el terciado, y dice, me refiero al terciado y después la plancha de zinc. Sí, por supuesto. Pero en general, materiales que nos permitan aislar la edificación. ¿Alguien con alguna duda hasta el momento? ¿Alguna duda, alguna consulta? Entonces, vamos a dar por cerrada la parte de componentes estructurales, ¿ya? Y vamos a pasar a la zona de materiales de construcción. Aunque igual, yo no sé, no sé qué opinan ustedes. Si quieren les puedo dar unos 5 a 10 minutitos de break, porque la verdad igual esta clase no va a ser tan extensa. Y comenzamos con la parte de materiales de construcción a las 10:50. Bueno, sí. Ya, a las 10:50 continuamos con el siguiente bloque. Tómense una pequeña pausita, un descansito. Y nos vemos en unos 7 minutitos. Ya chicos, estoy de vuelta con ustedes. Me imagino que están aquí. No sé si hay alguien. Sí, profe. Buenísimo, buenísimo. Habló ahí Sebastián. Perfecto. Ya chicos, materiales de construcción. Y vamos a empezar por la madera, con algunas de estas cosas que, como les digo, no se las voy a leer tal cual porque las pueden leer ustedes. Este material les va a quedar en los links que tienen en el Linktree. El material está disponible, pueden seguirlo descargando, tienen las clases en video. No puedo tenerles todos los videos porque, bueno, se los pedí a sus otros profesores y no he tenido la posibilidad de que me lo faciliten y qué sé yo. Entonces las clases que yo sí les puedo subir son las mías. Es de lo que me puedo hacer cargo hasta el momento, ¿ok? Pero en sí, uno de los materiales más utilizados en la construcción por excelencia es la madera. La madera tiene muchas propiedades muy buenas. En cuanto a resistencias, la madera no es como el material, como te diría, el más resistente ni a la compresión ni a la flexotracción, pero sí se utiliza mucho primero porque es un material renovable. Ya, o sea, con una política de reforestación que fuera responsable, todos podríamos construir en madera, podría ser algo abundante y sostenible en el tiempo. La industria, a pesar de que la industria forestal contamina bastante menos que la industria cementera y bastante menos que la industria siderúrgica, que habla del acero. Pero aquí estamos para hablar de los distintos materiales y también de sus combinaciones. Porque claro, no se trata de que o hago mi casa en madera y solo de madera, o hago mi casa en hormigón y solo en hormigón, o hago mi casa solo en ladrillo. No, o sea, la idea de nosotros como profesionales es que aprendamos a mezclar
las distintas virtudes de cada material para que nuestra vivienda tenga las mejores condiciones, ¿ya? La madera es un material súper ligero. Si se dan cuenta, la madera flota en el agua, entonces menos densa que el agua. Es un material ligero para construir. Tiene distintas propiedades. La primera es que es orgánica y por lo tanto puede infectarse. Puede ser susceptible a contraer hongos, a generar bichos, generar, ¿cómo se llama?, termitas, qué sé yo. Entonces, en ese aspecto es un material que tiene sus debilidades. Obviamente se pueden compensar. Hay algunos aditivos químicos como las sales CCA que te permiten revestir una pieza de madera y hacerla, como te diría, que los hongos ni los ácaros o termitas no las puedan atacar, porque claro, contienen un químico que en ese sentido asesina directamente toda la vida contenida en la madera y la preserva. Sin embargo, es importante mencionar que estos aditivos que la madera pueda contener son sumamente peligrosos a la hora de un incendio. Si se llega a quemar una edificación y tú tienes toda la madera impregnada con CCA, todas estas sales CCA van a quedar disueltas en el aire y si tú las respiras fácilmente podrían ser mortales. Así que hay que tener mucho ojo con todos los materiales de construcción. Todos los materiales tienen sus pros y sus contras, ¿ok? Hay materiales que pueden parecer maravillosos, pero todos tienen sus pros y sus contras. Ahora, entre el acero, aquí les voy a hacer una pregunta. De hecho, en esta pregunta voy a asignar un 0,5. 5 décimas. Si 5 décimas para la primera persona que me responda qué material tiene mayor resistencia al fuego, la madera o el acero. El acero. ¿Quién respondió? Yo, Sebastián Aguilera. Sebastián Aguilera. Ya. Se farreó la oportunidad. Lamentablemente no es así. La madera es más resistente al fuego. Aunque no me lo quiera creer. ¿Alguien me podría decir por qué? Profe, una de las razones por las cuales colocan los cortafuegos de madera es por esa razón. Sí, es porque la madera es más resistente. Pero uno me puede decir, a ver, ¿cómo es que la madera es más resistente al fuego si yo quemo la madera? O sea, si yo le pongo fuego a la madera se va a quemar, pero el acero no se va a quemar. Entonces, Pero el bajo acero no perderá sus cualidades. para allá vamos. Justamente, no sé quién lo dijo. Fabián. Fabián, justamente. Vamos por ese lado, ¿ya? Pero desde distinta lógica. O sea, nosotros también tenemos que entender que hay, a partir de cierta lógica, sí podemos entender que la madera tiene menor resistencia al fuego porque es combustible. El acero no es combustible. Sí. Pero dependiendo de las temperaturas a las que se exponga, van a perder sus cualidades más o menos rápidamente. En el sentido de la madera, como la madera tiene la capacidad de combustionarse, se combustiona desde la parte más externa hacia la más interna, y eso te da tiempo más que suficiente para poder abandonar la habitación, para poder abandonar la vivienda o la edificación y poder ponerte a salvo. Sin embargo, en una situación de incendio, el acero tiende a ser mucho más frágil. Se eleva la temperatura y el acero inmediatamente tiende a perder su resistencia y a volverse un poco más fluido, por así decirlo, y tender a pandearse o qué sé yo. Empieza su proceso de deformación instantáneamente. Es por eso que uno tiene que combinar lo mejor de lo mejor en la construcción. En una casa que construí, en lo que participé en la construcción, me acuerdo que teníamos como cercha, teníamos vigas de acero y las revestimos en madera. Entonces logramos ambos efectos, lo mejor de la resistencia del acero
con lo mejor de la resistencia de la madera en cuanto a la resistencia térmica. ¿Ok? Bueno, luego tenemos el acero. El acero es el material rey en cuanto a la resistencia a la tracción. Cuando hablamos de tracción, hablamos de esto. Hablamos de un esfuerzo mecánico que lo que busca es tirar de una estructura en direcciones opuestas. ¿Ok? Es importante. El acero es dúctil, ¿ya? Es un material al que se le puede dar forma. Se puede deformar bajo distintas tensiones. Se puede, si tú tienes perfiles, los puedes doblar ya sea utilizando temperaturas altas o puedes curvarlos en frío. Tiene muy buenas características. Es muy rápido de construir bajo distintas uniones mecánicas. Puedes utilizar uniones mecánicas como pernos, pernos coche, qué sé yo, y distintos tipos de anclaje. O simplemente mediante soldadura y generando una unión fija, sí, mediante soldadura por supuesto. Dependiendo de lo monolítico que tú necesites que sea tu pieza. Muchas veces las uniones mecánicas también tienen su propósito. Y por eso los puentes no son todos soldados, sino que también se generan muchas uniones mecánicas mediante pernos o remaches. ¿Ya? El acero sí es un material muy rápido en la construcción, en el sentido de que, claro, tú compras las piezas que tú necesitas y haces el montaje y se arma. Porque, claro, esto al final es armar un rompecabezas. Entonces, en armar un rompecabezas, colocas tus piezas, aprietas y listo. No tienes más que hacer. Obviamente, si contamos el proceso de fabricación va a ser un poco más lento, pero en cuanto a la construcción, el acero es un material pero clave para ciertas cosas. Sí es vulnerable en el sentido de que, claro, un material que tiene una vulnerabilidad química, en este caso, que es la oxidación, se necesita por lo general algún tratamiento anticorrosivo, alguna pintura, de repente, o protección. O sea, el acero por sí solo es un material resistente. Sí, también está el acero galvanizado, ya que es un acero con un tratamiento en este caso. Que claro, eso es lo bueno del galvanizado, pero el galvanizado también es más débil. Si comparamos un galvanizado con un acero, con un fierro fundido, el fierro fundido siempre va a ser mucho más resistente, pero el fierro fundido se va a oxidar y el galvanizado no, porque son distintas composiciones químicas del acero. ¿Ok? El acero también tiene la particularidad de que se puede reciclar. Es uno de los materiales más reciclados en la construcción. Entonces, en las construcciones muchas veces de todo el fierro que va sobrando, lo tiran a algún contenedor, alguna cosa, y eso después alguien se lo lleva y alguna empresa lo recicla. Es muy fácil de reciclar, no así otros materiales. ¿Ok? Tenemos el hormigón, que es el material rey en la resistencia a la compresión. Cuando hablamos de compresión, el hormigón no hay material que lo supere en cuanto a la resistencia a la compresión, y es por eso que los grandes edificios, las grandes estructuras que soportan peso son hechas en hormigón. Ya, pónganle atención a la construcción del puente Chacao, que va a unir como Chiloé con Chile continental. El nivel de construcción aplicado ahí en hormigón ha sido pero digno de documental. Ya, así que hormigón, resistencia a la compresión, eso tienen que sabérselo, pero de manual. ¿Y por qué? Porque lo más probable es que tengamos pregunta de prueba o alguna evaluación. ¿Ok? Tiene una vida útil muy larga, soporta muchas condiciones extremas, sin embargo también tiene algunas debilidades químicas. El hormigón de por sí no es muy amigo de los ambientes salinos. Si nosotros queremos construir, por ejemplo, un puente o una plataforma petrolífera, no sé, en alguna zona así como en el océano, el hormigón tiende a debilitarse cuando se expone a ciertos agentes químicos. O también tiende a debilitarse mucho el hormigón cuando se expone a sulfatos.
por ejemplo, cuando se hacen estanques de hormigón para contener algunas soluciones que contengan sulfatos, generalmente el hormigón se tiene que reforzar con algún aditivo. Lo bueno del hormigón es que tú le puedes agregar aditivos. Hay distintos aditivos. Hay algunos aditivos plastificantes, algunos aditivos que acelerantes en cuanto al endurecimiento. Claro, te aceleran el fraguado, por así decirlo, o el endurecimiento del hormigón, porque el hormigón tiene una etapa en la que empieza, una vez que ya lo depositaste y agarró su forma, empiezan las reacciones químicas internas del endurecimiento y el hormigón empieza a endurecerse, y eso alcanza una dureza máxima a los 28 días. La dureza máxima del hormigón se alcanza a los 28 días. Entonces, imagínate, es un material lento en endurecimiento. Es súper lento. Claro, o sea, si tú colocas un hormigón en un radier, lo más probable es que al día siguiente vas a poder pisarlo. Sí, va a resistir tu carga, porque ya su endurecimiento va a haber superado tu umbral de peso. Pero eso no significa que si tú le metes un martillazo, un combo o algo más fuerte, no lo vas a debilitar. Y necesita ciertas condiciones. Si tú el hormigón lo colocas a endurecer y no lo hidratas, no lo mojas, no lo tienes protegido, se te va a agrietar, porque las reacciones químicas internas del hormigón son reacciones exotérmicas, liberan mucho calor. Por lo tanto, necesita estar constantemente bajo la presencia de agua, también porque el agua es un elemento fundamental en cuanto a las reacciones químicas y la estabilidad química del hormigón. ¿Ya? Eso es algo clave. La gente que trabaja con hormigón lo sabe, la gente que trabaja en los camiones con hormigón también lo sabe muy bien. Es un material que mientras tú lo fabricas, mientras lo confeccionas y mientras lo depositas en su moldaje, es delicado. También tienes que tener mucho ojo con el vibrado del hormigón, ¿ok? El hormigón, si tú no lo vibras, porque hay una sonda, o sea, el hormigón, cuando tú, imagínate, depositas el hormigón en una caja y lo vas a dejar ahí, el hormigón puede quedar con burbujas o espacios adentro y eso debilita su resistencia. Entonces, en las edificaciones, en altura, se meten unas sondas vibratorias, vibran el hormigón y con esa vibración el hormigón se va acomodando, va llenando todos los espacios y las burbujitas de aire empiezan a subir. Obviamente por diferencia de peso, por densidad. ¿Ya? Así que en cuanto al hormigón, eso es lo que tienen que saber. Lo demás lo pueden ir leyendo ustedes. El material les va a quedar absolutamente disponible. Ya. Otro material en la construcción muy utilizado son los plásticos. Los plásticos son, yo diría que el material más utilizado, yo creo que de esta época en sí. Oye, no me di ni cuenta que teníamos gente ahí esperando en la sala. Les puse a admitir y no sé si estarán entrando, la verdad. Lucas recién me habló, me dice, hay un compañero que dice por el grupo WhatsApp que no nos deja unirse. Bueno, si hubiera llegado a la hora, claramente se habría podido unir, pero bueno. Pero ya, ahí les dejé admitir. Alguien que me mencione alguna propiedad o algo donde los plásticos se utilicen en la construcción, algún elemento en construcción que sea hecho principalmente en plástico. ¿En tubería? Ya, muy bien. Tenemos las tuberías en cuanto a las disciplinas sanitarias o los aislantes eléctricos, ¿sí? Es que el plástico es un material extremadamente versátil. Tú le puedes dar la forma que tú quieras. No requieres de una... ¿Revestimientos? Sí, también, revestimientos. Por ejemplo, la teja asfáltica, pisos, tienen los pisos vinílicos, que son pisos plásticos en el fondo. Y todo lo que tú quieras en herramientas, en equipos, siempre hay muchas cosas que contienen plástico. Incluso tenemos, por ejemplo, las ventanas de PVC, por ejemplo, todo lo que sea PVC, plástico, tienen una excelente estabilidad química y es por eso que se utilizan. O sea, imagínate que
los celulares son mayormente plásticos, ¿cachai? Por la estabilidad química que tienen, a pesar de que adentro las placas tengan un montón de contenido en distintos metales de mayor o menor rareza. Se utilizan para todas aquellas cosas que no requieran una gran resistencia mecánica, pero sí una buena estabilidad química. Las espumas de poliuretano también son una excelente alternativa. Exactamente. Principalmente porque los plásticos en general son buenos aislantes. ¿Ya? Son buenos aislantes. Pero sí, tienen el gran pero de que son tremendamente contaminantes y es la industria una de las más contaminantes que hay actualmente. Uno me puede decir, sí, los plásticos son tremendamente dañinos, por supuesto que sí. Sin embargo, en cuanto al plástico, lo que es realmente más dañino es el tema de la gestión de residuos. Si nosotros pudiéramos gestionar bien los residuos de plástico, el plástico sería un excelente material en todo aspecto. Ya hay muchas cosas que se podrían hacer en plástico con una adecuada gestión de sus residuos. Eso no se hizo, lamentablemente ya no se hizo. Es algo que nos va a pesar a muchos y les va a pesar a las generaciones futuras muchísimo, porque tiene un impacto ambiental muy fuerte. Sin embargo, en la construcción hay muchas cosas que se hacen siempre de plástico, y los plásticos son un excelente material, y muchas cosas me imagino se van a seguir haciendo a lo mejor en bioplástico probablemente. Profe, una consulta. Dígame. El poliestileno expandido también serviría en eso, ¿no? Sí, también es una clase de material plástico, justamente. Que usualmente se utiliza para la edificación cuando hacen hormigón liviano, para el edificio. Mira, no es el principal uso, pero sí se utiliza en eso. Cuando se hace como el llamado hormigón celular, que es un hormigón aligerado, es un hormigón que, claro, le meten poliestireno o plumavit, que es como se conoce tradicionalmente el poliestireno expandido, que es para aligerar y además proporcionar algunas propiedades aislantes, porque el poliestireno expandido, su principal propiedad es lo aislante. Es un material muy poco denso, pero muy monolítico. Entonces tiene como su composición molecular, por así decirlo, tiene como sus moléculas un tanto distribuidas, separadas, y no permite que las temperaturas se transmitan fácilmente. Ya. Bueno, eso en cuanto a los plásticos. Vamos a avanzar al ladrillo. El ladrillo, bueno, en cuanto a resistencia, durabilidad y aislante térmico, es un excelente material, principalmente utilizado en albañilería. Ya, el ladrillo a pesar de que es un material resistente, no es resistente a la tracción. Siempre se utiliza en albañilería porque es un material muy resistente a la compresión. Resiste carga. Es muy bueno resistiendo carga. Es muy bueno aguantando peso encima, aplastamiento. Y incluso como aislante térmico, porque es un material poroso. El ladrillo, si tú por ejemplo tienes un ladrillo que lo sometes a temperatura, a una alta temperatura, y tú le extraes todo el agua, se la evaporas, va a tener un peso. Si tú ese ladrillo lo metes en agua, lo vuelves a sacar, lo dejas secar por encima, va a tener otro peso. ¿Por qué? Porque al ser poroso va a estar lleno de agua. Entonces, al ser un material poroso, funciona bien como aislante térmico. Material fácil de trabajar, por supuesto, porque estamos hablando de bloques. Un material que se trabaja principalmente en bloques, y es barato. No es un material precisamente caro. Entonces también para los muros de hormigón, siempre el muro de hormigón es más caro porque tienes que armarlo. En cambio el ladrillo como bloque funciona bastante bien. El adobe es otro material del que ya no se habla mucho, pero es muy buen material. Lo que pasa es que el adobe se trabaja mal. Muy mal. El adobe es un material, bueno, compuesto obviamente por barro y paja principalmente, que es este material de lo que se hacían las construcciones muy antiguas. Es un material que es extremadamente económico y sostenible. O sea, estamos básicamente construyendo con tierra y paja, o sea, fibras naturales de distinta procedencia. El impacto ambiental es mínimo,
mínimo, realmente mínimo. Sin embargo, es muy susceptible a la humedad, muy susceptible. Entonces tú necesitas que tus construcciones en Adobe tengan un buen mantenimiento, tengan buen revestimiento y buen mantenimiento. ¿Qué es lo que pasa en las construcciones, por ejemplo, que dicen, no, es que el Adobe es frágil y las construcciones se caen? Y la cuestión es porque la gente lleva años y años y no les han hecho nunca una mantención a esas cosas. Pero hay tremendas construcciones en Adobe con un potencial estructural sumamente bueno. Como les digo, y además un barato. Es muy barato. Barato y sostenible. O sea, y más encima excelente aislante térmico. Y tanto aislante como conservante térmico. Porque el Adobe también tiene esta propiedad en que puede durante el día absorber calor proveniente del exterior y de noche disipar ese calor hacia el interior de la vivienda. Entonces también un material bastante bueno, muy recomendable, del que poco se habla. Ha sido un material con el que se ha sido bastante injusto, considero yo, y tiene una excelente resistencia a la carga. Obviamente no es el rey, no es el hormigón, por supuesto que no, pero si hablamos de construir viviendas, es excelente, sin lugar a dudas. Otro material tremendamente utilizado en todo lo que es construcción y no puede quedar fuera es la cristalería. Todo lo que sea distintos tipos de vidrio, vidrios monolíticos, vidrios templados. Caen aquí algunos plásticos que puedan ser como el acrílico, pero también en sí todo lo que es cristalería, por su transparencia, porque claro, todos los otros materiales de los que hablamos tienen muchas propiedades, pero no nos dejan pasar la luz como nosotros quisiéramos. En cambio, con cristalería nosotros podemos permitir el paso de la luz sin sacrificar tantas cosas. O sea, al mismo tiempo podemos permitir el paso de la luz y generar de repente alguna capa aislante, sobre todo cuando hablamos de, como les digo, de estas ventanas de termopanel, que en el fondo es un sándwich de vidrio, en el que tenemos una capa de vidrio, una capa interna de aire y otra capa de vidrio, obviamente vidrio templado. El cristal templado se hace precisamente para que al romperse se generen estos trozos de cristal muy pequeñitos y que en general no sean capaces de causar daño cortante. El vidrio monolítico sí lo hace. El vidrio monolítico se parte en una hoja y es tremendamente riesgoso y potencialmente mortal en la construcción. De hecho hay muchas personas que hacen trabajos y no sé, se dedican a la cristalería, colocan ventanas, puertas, un montón de cosas, y sobre todo el vidrio antiguo, que es un vidrio laminado monolítico. Hay veces que ha caído, por alguna razón se suelta alguna ventana en algún departamento, en algún piso superior, en algún departamento antiguo, cae el cristal y esto se comporta precisamente como una hoja tremendamente afilada. Así que hoy en día se trabaja todo, pero en cristal templado, por supuesto. Principalmente un material pensado para dejar pasar la luz, por supuesto, porque una de las cosas claves de la habitabilidad es tener un buen nivel de luminosidad. Hay propiedades térmicas, pero cuando se construye bien, o sea, como les digo, en el termopanel es muy buen aislante. Estético, decorativo y por supuesto reciclable, porque el vidrio es también, junto con el acero, otro de los materiales que se reciclan muchísimo. ¿Ok? Muy buen material en cuanto a lo reciclable que pueda ser. ¿Ya? Y tenemos acá, que esto también lo van a poder leer ustedes más adelante con más calma. La importancia en cuanto a los materiales de construcción es tomar todas estas cualidades y mezclarlas. Por eso tenemos distintos materiales. Si podemos observar aquí que en una escalera podemos utilizar acero, podemos utilizar madera y podemos utilizar cristalera. ¿Cachai? El cristal para dejar pasar la luz, dar un aspecto decorativo, dar un aspecto súper moderno, y todo lo que sea en madera y
y acero para poder hacer los soportes y que esto nos quede al mismo tiempo resistente, seguro. Si queremos utilizar, no sé, en otros anclajes de estructuras de acero al hormigón, que el hormigón nos proporciona una base estable y sólida, mientras que el acero nos proporciona el acceso a estructuras que puedan ser más flexibles, con mayor cantidad de formas diferentes, usos. O el hormigón armado, o sea, estamos aquí vertiendo hormigón a un mallado de acero, mezclas de madera con herrajes de acero, mezclas de cristal con PVC, que estamos hablando de mezcla de plástico con vidrio. O en albañilería, que se mezcla hormigón, se mezcla el acero para hacer como la escalería, y además el ladrillo. O en otros casos donde tenemos mezcla de madera con plástico, en este caso podríamos tener un policarbonato sobre una estructura de madera con herrajes de acero y otras cosas de plástico también, qué sé yo. Entonces lo que nosotros tenemos que aprender a hacer es combinar los materiales de construcción de forma tal y eficiente que podamos aprovechar de cada material sus mejores cualidades, ¿ok? Y esas son las cualidades que hemos visto en este minuto. Chicos, ronda de preguntas y respuestas. Siéntanse libres de opinar cualquier cosa que ustedes quieran, lo que necesiten, si quieren comunicar alguna cosa, si tienen alguna pregunta, alguna duda, que hable ahora o calle para siempre. Nadie. Perfecto, entonces asumo que no hay dudas, me imagino que ha quedado todo claro. Vamos a saltar la ronda de preguntas y respuestas y vamos a pasar a nuestro momento favorito, que es el quiz. Ya muchachos, ya tenemos dedito arriba, 15 personas. Perfecto. Ya chicos, hora de jugar. Pon atención y responde lo más rápido posible, no hay tiempo que perder. Ok. Perfecto, ya chicos. ¿Cuál es el material más resistente a la compresión? Tienen 15 segundos para responder. Vamos, 10 segunditos. 5, 4, 3, 2, 1. Ya tenemos el material más resistente a la compresión. Ya, la mayoría, 9, tenemos 9 con hormigón, 4 en acero, que no pusieron atención, en madera tampoco. Bien. A ver, vamos a ver el puntaje. Quien respondió más rápido fue Giovanni. 927 puntos. Muy bien, chicos. Vamos. Pregunta 2 de 5. Vamos con la pregunta 2 de 5. Tenemos 20 jugadores. Muy bien. Vamos chicos, con todo el ánimo. A partir de ahora, démosle. Responde rápido para obtener más puntos. ¿Cuál de los siguientes materiales corresponde a albañilería? Vamos chicos, 15 segundos para responder. Tenemos 15 respuestas. Y muy bien. Ya esto me gustó un poquito más. Ya. Sí. Podríamos hacer albañilería con adobe, se puede. Pero no significa que lo sea. El material por excelencia para albañilería es el ladrillo. Ya. Lo demás claramente queda descartado. ¿Quién respondió más rápido acá? Tenemos a Adam Figueroa, me parece que fue el que respondió más rápido en esta. No, el más rápido, LK. No sé quién es LK. Yo les dije que pusieran por favor su nombre, pero el señor LK respondió. Vamos con la siguiente, pregunta 3 de 5. Tenemos 19 jugadores. Habían 20, ya, perfecto. Vamos chicos, a partir de ahora. ¿Cuál es el material más resistente a la tracción?
Vamos chicos, tenemos 15 segundos para responder. Yo desde aquí estoy viendo todo su esfuerzo. Así que vamos, mucho ánimo. 3, 2, 1. Muy bien. El acero con 14 respuestas correctas. 1 para el hormigón, 2 para madera. Y en este caso el acero es el material rey en cuanto a la resistencia a la tracción. Bien muchachos. ¿Quién fue el más rápido en esta ronda? A ver, ¿quién fue más rápido en esta ronda? ¿Fue Vicente Pavés probablemente? No, el señor LK. No sé quién será el señor LK, pero está de los más rápidos. Lo felicito. Muy bien, ahí están atentos. Vamos con la pregunta 4 de 5. Chicos, todavía se puede, se puede dar vuelta esto. No hay nada dicho todavía. ¿Ya? 19, 20 jugadores. Vamos, pregunta 4 de 5. ¿Cuál es la característica más destacada del acero de refuerzo? Oh, chicos. El acero de refuerzo, tómenlo como el acero normal. No le tomen el apellido como de refuerzo. Y a ver, el acero dice ahí, característica, no se oxida. Claro que se oxida. Es rígido, pero no es su principal característica, no es porque dice característica más destacada. La más destacada, y la hemos destacado durante toda la clase, que es la resistencia a la tracción. ¿Ya? No, el acero no es bueno resistente, no es bueno resistiendo a la compresión, para nada. O sea, te va a resistir si tú pones un pilar de acero y pones alguna cosa encima, sí, por supuesto que te va a resistir, pero no es su principal característica. ¿Quién anduvo aquí? Yael. Bien, Yael, que ahí se empieza de a poco a meter en la competencia. Tenemos a Belén y a Daniela. Muy bien. Vamos chicos, que esto todavía se puede. Acuérdense que los mejores 3 puntajes se ganan un puntito base. Y última pregunta chicos. Pregunta 5 de 5. Vamos. Teníamos a 19 jugadores listos. No sé si antes eran 20. No sé si hay alguno más. Vamos a dar inicio en 3, 2, 1. No, pregunta, chicos. Pregunta, no la vamos a dejar válida. Porque no les pasé los distintos tipos de madera. Me disculpo, chicos, me disculpo. Pero sí, no les pasé los distintos tipos de madera. Y bueno, como era de esperarse, nadie le acertó. Así que vamos a sacar los puntajes correspondientes a la ronda anterior. ¿Ya? Me disculpo chicos, pero sí, ahí en la preparación de la clase hay un par de cosillas que se me fueron. Los entiendo si están tirando el dedito hacia abajo, de verdad que los entiendo. Así que vamos a ver. Bueno, tenemos a Belén, Daniela y Luca con los puntajes más altos. Ya, como los puntajes no hay quien sumó adicionales, vamos a quedar con los puntajes actuales. Tenemos a Belén, a Daniela y a Luca, me imagino que son nuestros 3 puntajes más altos. Ya, y se coronan como ganadores de un puntito base para las siguientes evaluaciones. Esto me lo voy a guardar en un respaldo y listo. Ya. Así que chicos, bueno, les pido disculpas por como les digo, por esta incidencia al final. Sin embargo, esto es un método que estoy yo recién probando. ¿Ok? No lo había puesto en práctica antes.
Dentro de todo, espero que les haya gustado. Sirve también para que estén un poco más atentos, para que sea un poco más dinámico, para que la clase no sea tan estática y no sea simplemente yo hablando contra una pared de micrófonos apagados y cámaras apagadas. Entonces le da un poquito más de sazón, ¿ya? En general, chicos, muchas gracias por su participación. Fueron 20 participantes en términos generales. Así que yo creo que en función de esto vamos a hacer algún quiz para si es que nos queda alguna clase por ahí. No sé cuántas clases nos quedarán, tengo que hablarlo con la organización. Vamos a ver cuántas clases nos quedan y a lo mejor lo implementamos en alguna clase futura. Si es que a ustedes les gustó, si es que les pareció. ¿Ya? ¿Qué más tenemos? Tenemos actualmente la ronda de asistencia. ¿Ya? Así que a partir de ahora les voy a pasar la asistencia, chicos. Tengo que... denme un momentito. Ya chicos, aquí les voy a pedir micrófono encendido porque lamentablemente el que no me responda no lo voy a poder dejar presente. Hoy estamos en la clase del 26. Esta es la clase del 26. Ya chicos, voy a partir por el apellido. Así que tenemos a Sebastián Aguilera. Presente, profe. Perfecto. Fabiola Alarcón. Fabiola Alarcón a la 1. Fabiola Alarcón a las 2. Fabiola Alarcón a las 3. Bastián Albrecht. No, tampoco. La 1 a las 2. Bastián Albrecht, no. Ok. Rafael Álvarez. Lo vi por ahí. Presente. Sí, lo había visto por ahí. Miguel Aranguis. Miguel Aranguis a la 1, a las 2, a las 3. Tampoco. Tenemos César Araya. César Araya. Alina, no, no, creo que no vino nunca. Felipe Arroyo. Felipe Arroyo. Byron Ábalos. Byron Ábalos. Tenemos a Dian Baez. Ya no. Belén Bahamondes. Presente, profe. Perfecto. Tenemos a Maximiliano Benavides. Yenderi Bernal. Presente, profe. Perfecto. Agustín Bravo. Agustín Bravo. No. Bastián Cabrera. Presente. Excelente. Muy bien. Fabián Caroca. Fabián Presente. Caroca. Presente. Perfecto. ¿Qué más? Tenemos a Martín Carrasco. Martín Carrasco. No. Tenemos a Renato Carrasco. Renato Carrasco. No, tampoco. Tenemos a Vicente Catrileo. Presente, profe. Excelente. Michael Contreras. Creo que ya no. Tenemos a Marc Cortés. Marc Cortés. Renato Díaz. Renato Díaz. Adam Figueroa. Presente, profe. Excelente. Isidora Fuentes. Nicolás Gatica. Presente, profe. Excelente. Anastasia González. Anastasia González. Joaquín González. Presente, profe. Muy bien. Giovanni Guerra. Está, me parece que lo vi por ahí. Presente. Muy bien. Yoxemi Guíñez. Yoxemi Guíñez. Creo que ya no. Aquí tenemos a dos personas que tampoco están.
Anthony Wingo, creo que tampoco vino más. Carlos Ibarra. Tenemos Matías Jorquera. Luego Vicente Martínez. No, a ver, no sé si estoy viendo bien. No, Fabián López, tampoco. Vicente Martínez. Tatiana Matus. Presente. Perfecto. Tenemos luego a Francisco Medina, creo que tampoco vino más. Daniela Mesa. Presente. Excelente. Fernanda Moraga. Francisco Morales. Tenemos a César Morán. Tampoco. Ian Muñoz. Tampoco. Joaquín Muñoz. Después tenemos a Juan Navarro. Alan Ortega. Vicente Pavés. Presente, profe. Muy bien. Bastián Penchulev. No. Listo. Lonardi Peñalosa. Tampoco. Benjamín Pizarro. No. Tenemos a Carlos Plaza. Presente, profe. Excelente, Carlos. Amaro Quena. Creo que tampoco vino más. Franco Rodríguez. Presente, No. profe. Ah, ya está, Franco. Muy bien. Pablo Romero, por ahí. No. Ok. Gianfranco Ruiz. Presente. Muy bien. Luca, el señor LK, estaba por ahí. Presente, profe. Muy bien. Matías Silva, no, él ya no vino. Nicolás Solís. Tampoco. Ok. Joneiber Valera. Creo que tampoco vino más. Diego Vázquez. No, tampoco. Yael Yaupe. Presente. Ah, ok, perfecto. Ya, chicos, los que están, los que no, lamentablemente van a quedar inasistentes. A ver. Chicos, les debo pedir disculpas por algunas cosas porque, bueno, por temas de organización, a nosotros la información de la academia nos llega muchas veces con súper poco tiempo de anticipación y eso nos ha traído más de algún problema en algunas cosas, así que de verdad yo les pido las disculpas del caso, porque yo esta clase la tenía lista para haberla pasado el sábado anterior. A último momento me dijeron que no iba, y bueno, hay varias cosas que hemos tenido que ir cambiando con el transcurso de las semanas. Ok, pero ya tenemos más o menos definido quiénes son los que más están asistiendo. Voy a volver a compartirles pantalla. Y aquí nos vamos con ese. Ay, tengo que pasar todo. Tenemos la ronda de asistencia. Y claro, ven, si se fijan acá, tenía como anotado algunas cosas de próximas sesiones, pero al parecer eso sigue siendo todo por el momento. Vamos a detener
la pantalla. Ya chicos, en función de la hora voy a dar la clase por finalizada, a pesar de que nos quedaron unos 15 minutitos. Igual, si alguien quiere aprovechar estos minutitos para dudas, consultas, para proponer alguna cosa, darme su opinión. Espero chicos que la clase les haya gustado. Como les digo, nuevamente, me disculpo por el tema de la última pregunta. Tenemos ya a los 3 ganadores. Vamos a intentar, si es que les gustó, aplicar esto nuevamente y que sean las clases un poco más dinámicas. Me gustaría igual saber su opinión. Siéntanse libres de abrir el micrófono y bueno, ahí me comentan qué les ha ido pareciendo. He tratado de hacer lo mejor que he podido hacer las clases para ustedes, con algún material que sea fácil de entender, sencillo, no saturarlos tanto de contenido tampoco. Y bueno, tengo que también confeccionar las siguientes evaluaciones. Y nada, muchachos, mucho éxito, harta motivación. Espero que la construcción les guste. Hay varios que a lo mejor no les gusta, no va a ser mucho. Como les digo, a lo mejor la construcción, esta es la instancia para que te des cuenta si la carrera te gusta o no. Yo he tratado de mostrarles la carrera de la forma más cercana posible, desde mi experiencia profesional. Y bueno, en algún momento, a lo mejor con los años, nos convertiremos en colegas, quién sabe. ¿Ya? ¿Qué dice? Podríamos hacer la otra clase, pero presencial, lo del quiz. Chicos, creo que nos queda alguna clase presencial. No estoy tan seguro. Ya, la verdad es que no estoy tan seguro. Profe, en todo caso, ¿cuál madera era la mejor? ¿Cómo? Sobre la última pregunta, ¿cuál madera era la más adecuada? No es que era la más adecuada, es cuál es la más utilizada. ¿Ya? La madera más utilizada en construcción, bueno, esto se lo va a quedar como dato extra del curso. La madera más utilizada es el pino radiata, ¿ya? O pino insigne, que se le llama también. Esa es la madera más utilizada. Si tú vas a comprar pino a una ferretería, ese es el pino que hay. El otro es el pino oregón, que es menos utilizado y más caro. Chicos, ¿les gustó el tema del quiz? Me gustaría saber su alternativa. Los voy a estar escuchando. A mí sí, me gustó. Sí, ¿qué les pareció? Porque la verdad, mira, fue algo que fue bien improvisado y me gustaría saber de verdad la apreciación de ustedes. ¿Alguno le aburrió? No sé. Fue algo inesperado, pero entretenido. Dice Fabián, no me dejaba responder. ¿Cómo? Estaba entretenido el quiz. Qué bueno chicos, porque así lo podemos repetir y podemos hacer algo de repente más entretenido todavía. Tengo que afinar, como siempre, hay que afinar algunas cosas, tenemos cosas por mejorar, estamos trabajando para ustedes. Pero eso es lo principal chicos, que les haya gustado, que sea una instancia entretenida, que ojalá no haya sido una clase latera, porque no es lo que busco, y que de esto saquen algún aprendizaje. ¿Ya chicos? A partir de este momento y siendo las 11:46 los dejo en libertad de acción. Doy la clase por concluida, así que chicos, quedan en libertad, disfruten su fin de semana, descansen. No juego LOL, la verdad es que tengo varios juegos descargados en mi computador, pero la verdad es que de esos juego con suerte el Counter Strike, a lo mucho. Pero no, nada más. Si he transmitido por Twitch. Oye, si he transmitido el de Forest. ¿Cachai? A lo mejor en algún momento les paso a algún usuario si es que quieren ver ahí alguna transmisión de Twitch. Aunque claro está que va a ser una vez que termine la academia, porque tiene que ser en un contexto de donde yo ya no voy a ser su profesor y va a ser muy distinto. ¿Ok? Así que eso chicos, que estén muy bien, descansen su finde. Cualquier información que yo tenga se las voy a comunicar por el grupo. Y hasta un nuevo capítulo. Chao, pescado. Chao, profe. Chao. Chao, profe, cuídese, que tenga buen fin de semana. Que estén muy bien.